Gloria a Dios. Pues vamos a compartir esta actividad, este segmento número 57 que tiene que ver con las prácticas claves de los discipuladores. Hay 5 partes, 5 prácticas que se recomiendan que debe tener cada discipulador. Por supuesto, el primero va a ser el discipulado personal, el segundo es el servicio, cómo nosotros podemos compartir. Ujú. El modelar, también vamos a ver. Y finalmente el número 5, hacer como mentores. Les presento lo que vamos a ver hoy, hermanos, hermanas, escuchen con atención. En esta sesión, me gustaría discutir las prácticas clave de los discipuladores eficaces. Si ha estado tomando este curso conmigo y estudiando estas ideas conmigo, si han sido útiles, un desafío que podría plantearle es, a medida que disipula a las personas y enseña a las personas, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para compartir algunos de estos principios que ha estado aprendiendo con otros? Porque de esa manera ellos mismos pueden convertirse en mejores discipuladores. Eso es lo que entendemos por discipulado efectivo, es tomar principios clave y luego compartirlos con otros y por supuesto ejecutarlos. Verá, la cosa es que el discipulado cristiano es a menudo débil porque nuestra práctica de discipulado es débil. Y algunas veces los discípulos cristianos son débiles espiritualmente porque la forma en que discipulamos es débil. La cuestión es que tenemos que mejorar eso, y entonces nos preguntamos, ¿qué debería hacer un discipulador? A medida que buscamos hacer discípulos, ¿qué debería estar en nuestra mente y qué prácticas deberían ser el enfoque principal de nuestro trabajo? Como verá, las actividades del discipulador son activas y no pasivas. Echemos un vistazo a algunas de esas mejores prácticas. Un gran desafío que le plantearía si discipula a las personas es asegurarse de que no enseñe a grupos grandes, sino que también brinde atención personalizada. El discipulado, particularmente para el nuevo creyente, es acelerado por la atención personal que se le está dando al que está siendo discipulado. El tiempo uno a uno es invaluable. La enseñanza individual es especialmente ideal si es posible. Las iglesias comprometidas con este valor probablemente pueden lograrlo si se toman en serio la creación de sistemas para producir discípulos. Vemos esta máxima en la vida de Pablo al menos en 3 lugares, en Hechos 20:31, nuevamente en Colosenses 1:28 al 29, y Primera de Tesalonicenses 2:12, cuando el apóstol Pablo menciona esta atención personalizada que le ha prestado a discípulos en su ministerio. Como ministro entiendo que no hay nada como pararse en una plataforma y dejar que se rasgue. No hay nada como cortar el maíz cuando tenemos cientos, incluso miles de personas en una plataforma escuchándonos o cuando estamos frente a la cámara o en la televisión. Lo entiendo porque de hecho alimenta nuestro ego de alguna manera. La cuestión es que, de alguna manera, tal vez no haya nada más impactante que estar uno a uno con un nuevo converso que acaba de entregar su vida a Cristo y cultivarla. O esa persona que podría ser un jugador de peso pesado, que tiene un gran potencial si solo se aprovechara, ¿puede tomar esa persona, identificarla y avanzar en el discipulado? Si lo hace, esa es realmente una mejor práctica. Otro es, número 2, sirviendo. El primer papel del liderazgo es el servicio. El discipulador que está más interesado en servir que en enseñar, gana rápidamente una audiencia y obtiene respeto de la persona que está discipulando. Jesús dijo, recuerden que el mayor de vosotros será su siervo, Mateo 23:11. El servicio no puede ser sobreestimado. Hay algo sorprendente que sucede cuando no solo estamos enseñando y el alumno no solo ve que estamos interesados en arrojar más y más material sobre ellos, sino que se dan cuenta, ¿sabes qué? Esta persona también se preocupa por mí personalmente, en realidad me están sirviendo. Cuando sirves, tomas la posición de humildad. Cuando sirves, haces lo que Jesús dijo en términos de percibir a los demás como mejores que tú, y el apóstol Pablo lo mencionó. Lo que pasa es que debemos acercarnos y servir. Esa es la mejor práctica. Cuanto más sirva a sus alumnos, más leales se volverán personalmente con usted. La tercera mejor práctica del buen discipulado es modelar. Y creo que después de servir, este puede ser el aspecto más convincente de discipular a las personas.
Modelar es vivir la verdad de manera simple y auténtica. Ahora, cuando decimos auténtico, eso no significa un tipo de transparencia porque ahora se puede volver contraproducente. Después de todo, todos tenemos esto en la naturaleza. Modelar y al mismo tiempo ser auténtico no significa que debatimos nuestro peor momento en la vida humana. No significa eso, pero sí significa que debemos ser transparentes con la gente y simplemente reconocer que también estamos en camino. Tenemos nuestros propios desafíos y nuestras propias luchas, pero estamos tratando de cambiar nuestras vidas y entregarnos a Cristo. Creo que como tenemos esa transparencia que es apropiada, pero al mismo tiempo modela lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto es algo importante que debemos mostrar, y es algo que vemos en los escritos de Pablo. En 1 Corintios 4:15 al 16, vemos eso. 1 Corintios 11:1, lo vemos. Filipenses 4:9 y también 1 Tesalonicenses 1:6 al 7. La razón por la que doy estos pasajes, creo que sería una buena idea para usted considerar tomar esos pasajes y por qué no crear una lección completa o un devocional completo sobre la importancia del modelado. Imagine a un padre que trata de hacer que su hijo sea un buen cristiano, pero no modela nada de la vida cristiana. Haz lo que digo y no lo que hago. Eso es realmente difícil. La cuestión es que cuando las personas a las que estamos discipulando no nos ven modelando cosas, ellos sinceramente comienzan a pensar que tal vez esto no es real. Y por eso queremos ser auténticos de esa manera. La persona que modela la vida cristiana desarrolla credibilidad. Eso lleva a las personas a estar dispuestas a escuchar nuestro mensaje. Cuarto es la idea de enseñar. Después de todo, ¿qué es el discipulado si no es enseñanza? La Biblia le da una gran importancia a la importancia de enseñar la palabra de Dios, y especialmente a todo el consejo de Dios, como lo mencioné antes en Hechos 20:28. Entonces las personas sabrán la verdad y sabrán toda la verdad. Vemos esta prioridad de Pablo en Colosenses 1:28 al 29, cuando dice, lo proclamamos amonestando a cada hombre y enseñándole a todos con toda sabiduría, para que podamos presentar a cada hombre completo o maduro en Cristo. Para este propósito también trabajo. A quien no le gusta ese pasaje, luchando según su poder que funciona poderosamente dentro de mí. La enseñanza es súper crucial y lo más importante es trabajar en nuestras vidas para asegurarnos como discipuladores de que seamos mejores y mejores maestros. Finalmente, quinto, es la idea de la tutoría. ¡Qué gran práctica! Una vez que un líder le da tiempo y atención a una persona, una vez que ese maestro o discipulador sirve a esa persona, y luego les modela la semejanza de Cristo, y les enseña la palabra de Dios, esta persona ahora está abierta a la tutoría personal, a un desafío realmente profundo en su vida. Cuando hemos hecho esas cosas, desarrollamos autoridad moral con nuestros alumnos. Tenemos el derecho, por lo que hemos dado, de desafiarlos ahora en niveles muy fundamentales. Mentoría, usted dice, ¿qué es? Es una relación intencional con propósito y de confianza mutua, donde existe tal nivel de confianza y hay tal conciencia de lo que hemos hecho por ellos y les hemos dado, y ellos confían en nosotros, donde el mentor ahora tiene la autoridad moral y el derecho y el valor para desafiar, guiar, aconsejar, asesorar y alentar al mentoreado a convertirse en todo lo que Dios ha querido que sea. Eso es lo que estaba haciendo Pablo en Gálatas 4:19, cuando dijo que experimentó literalmente la angustia del parto por aquellos a quienes estaba discipulando. Estaba asesorando a estas personas y por supuesto miraba las vidas cambiadas que tenían debido a la forma en que Pablo los desafió. A veces en sus cartas incluso de manera extremadamente directa y sincera, pero siempre los desafió y los hizo avanzar en su vida de discipulado. Aunque ciertamente hay muchas otras máximas para estar seguro, estas al menos proporcionan una línea de base de actividad para los aspirantes a discipuladores. Pruébelas. Bien, estos es parte, estamos ya en la sección número 57, en el segmento 57, que tiene que ver con estas prácticas claves de los discipuladores. Bueno, hemos de entender que esta clase o este segmento que hemos visto hace referencia a cómo el Señor Jesús en su momento presentó el, el discipular a las personas.
Mi hermano Adrián Verano ha estado tocando en las participaciones que ha tenido en la predicación, compartiendo la palabra, estas entrevistas que el Señor Jesús tuvo. En su momento, pues vimos a Nicodemo, hemos estado viendo a la mujer samaritana, y vendrán otras entrevistas, pero que de manera personal, decimos, se está tratando. Y esto es importante porque en su momento, hermanos, hermanas, lo que estamos viendo aquí es la manera en cómo debemos discipular. Mm, a veces se piensa, es más efectivo que una persona contratar primero, tener un local muy grande, templos o auditorios grandes. ¿Qué es lo más grande? Me parece que en su momento se llegó a contratar también el Estadio Azteca. Hubo una campaña de evangelismo hace poco también. Creo que el local que se mandó contratar fue ahí el que está aquí en Azcapotzalco. No me recuerdo cómo se llama, nunca he ido, pero no es el Palacio de los Deportes. La La Arena Arena Ciudad de México. México. Ajá, ahí es donde fue el hermano Adrián Verano, seguramente. Bueno, entonces, es cierto, la Arena Ciudad de México, no sé el lugar, debe de haber butacas, seguramente más de 2,000 personas. Ya no he escuchado que se contrate, no, contratar el Estadio Azteca, hermanos, resulta en millones de millones, no sé. Pero algunas veces se han hecho este tipo de campañas masivas, incluso ahora, como decía el autor, a veces también por eh, estas plataformas, por televisión, y dicen a veces más que favorecer la cuestión del discipulado, se favorece el ego, ¿no? De la persona que está, pues, al frente. Miren, les decía, el modelo que tenemos en la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Es el mayor modelo que nosotros podemos fundamentarnos, podemos tener de referente. Y lo hacía, hermanos, porque al Señor Jesús le gustaba eso, precisamente el cara a cara. Por eso también nosotros desde la concepción protestante, pentecostal, decimos la salvación es personal, es personal. Siempre cuando nos toque incluso tener ya sea cultos familiares, mi hermano David acostumbraba mucho eso, tener cultos familiares, a veces no solamente era una persona, dos, cuatro, llegaron a ver, hermana Rosita, hasta 20 personas, ¿no? Aquí en Ecatepec, cultos completos, podemos decirlo así, pero sobre todo en el modelo que aprendimos con mi hermano David era más la enseñanza. O sea, sí, el discipulado, pero iba implícito la enseñanza, porque a las personas hay que mostrarles, hay que indicarles, hay que formarlas. Y entonces, les decía, una primer parte así directa y que nosotros podemos tener muy presente es en el discipulado personal como número uno, es una clave. Dice en Hechos 20:31, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día, dice esto el apóstol Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El discipulado personal, Hechos 20:31. Luego en Colosenses también el mismo apóstol Pablo dice, Colosenses 1:28-29, a quien anunciamos a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Este es la evidencia o la primer clave importante, que es el discipulado personal. Y miren, porque a veces no dudo del evangelismo o más bien no es discipulado, es evangelismo masivo, pero necesariamente tiene que haber un discipulado después de eso. A veces cuando se hacen las grandes campañas de evangelismo, pues tiene que haber personas que atiendan y por favor piden el nombre, la dirección, para poderlos canalizar y donde se puedan congregar, ¿no? ¿Qué iglesia? Pero ahora resulta, hermanos, antes en las congregaciones, las iglesias locales, los templos locales,
tenían regularmente, sobre todo la iglesia pentecostal, tenía miembros que estaban muy cercanos en la periferia del templo, cercano en otra colonia más lejano, y ahora ya no, ahora resulta, hermanos, por lo menos nosotros somos ese ejemplo, y de hecho no tenemos templo, y miren, ya tenemos varias personas, podemos decir familias, pues en diferentes estados, no en todos los estados de la República, pero ¿por qué no hacerlo así en su momento? Pero ha sido también un trabajo de discipulado personal, ¿sí? Entonces, este discipulado personal es la clave número uno para también poder compartir y difundir la palabra. En su momento, a lo mejor mi hermana Mari Carmen, ahorita está en Veracruz, cuando cambie a otro estado, a donde Dios le lleve, donde le indique, pues seguramente allá estará dando testimonio de lo que Dios ha hecho con ella, claro, y podrá tener, seguramente va a haber personas en mucha necesidad, ¿verdad? Donde ella le podrá compartir lo que el Señor ha hecho con ella. El discipulado personal, otra vez, a donde Dios nos lleve, lo que tenemos que hacer. El número 2 es el servicio. Dice en San Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros será vuestro siervo. Cuando alguien quiera ser mayor, debe de servir. Y ese también es el principio del servicio cristiano. Cuando Cristo vino a este mundo, dice, no he venido a ser servido, sino a dar mi vida en rescate por muchos. Iba a dar el sacrificio perfecto como el cordero inmolado de Dios, el cordero profetizado desde Isaías capítulo 53. Iba a hacer esta labor tan importante, a establecer la paz entre Dios y los hombres a través de la cruz, del sacrificio expiatorio en la cruz. Pero Él se quiso dar. Y el servicio en el discipulado también es empleo de tiempo, es empleo de recursos, pero es empleo también de acompañamiento, de estar con las personas, ¿verdad? Tomar esa posición también como Cristo de humildad. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, pues sí, por lo menos 12 le siguieron. Tenía otros más, pero hablando de los que estaban cercanos a él. Y luego, alguna vez alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y le dijo, considera, porque yo no tengo dónde recostar la cabeza. No tenemos así como un lugar seguro a dónde llegar. Quería que pensara en la responsabilidad que estaba tomando, no solamente de dejarlo todo y seguir. Déjame primero que entierre a mi padre, que haga esto. Deja que los muertos entierren a los muertos, le llegó a decir el Señor Jesús. Pero el servicio, hermanos, el discipulador que está más interesado en servir que en enseñar, gana, dice el autor, rápidamente una audiencia y obtiene respeto de la persona que está discipulando. ¿Mm? El servicio no puede ser sobreestimado. O sea, no solamente, qué bueno que podamos enseñar, pero también se debe ver en nosotros el poder servir. Y de ahí se viene la tercer punto importante o clave, que es el modelar. Nosotros debemos ser ejemplo a los demás. Nuestras acciones deben de glorificar a Dios, sí, porque ven en nosotros el reflejo de Dios. Dice en Corintios 11:1, decía el apóstol Pablo, miren, llegó a decir eso, pero porque era él, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Parecería muy pretencioso, pero dice, imítenme a mí, pero porque yo imito o trato de imitar a Cristo. Y en Filipenses 4:9, por cierto, este domingo que vimos la predicación, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, aprendieron, lo recibieron, lo vieron, ahora háganlo, obedezcan. Y el Dios de paz estará con vosotros. Primera Tesalonicenses 1:6-7. Dice el apóstol Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Estaba diciendo a los tesalonicenses, son un ejemplo ustedes por lo que han trabajado. Por eso debemos ser los modelos, pero nosotros representamos como modelo a Jesucristo. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿no? Es la palabra cristiano.
¿Qué es un cristiano? Si no es un Cristo en chiquito. En realidad, como diría el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nuestro discipulado debe ser moldeado de acuerdo a los parámetros del Señor Jesús. Ujú. Dice el autor, imagine a un padre que trata de hacer que su hijo sea un buen cristiano, pero no modela nada de la vida cristiana, o sea, el padre. Le dice el padre, haz lo que digo y no lo que yo hago. Ve a la iglesia, yo no puedo, yo me quedo aquí, pero tú ve. No, vamos. ¿Qué decíamos? ¿Qué dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová vamos. No iremos, sino vamos. Por eso la cuestión del modelar, dice, esto es realmente difícil. La cuestión es que cuando las personas a las que estamos discipulando no nos ven modelando cosas, ellos sinceramente comienzan a pensar que tal vez esto no sea real. Y por eso queremos ser auténticos de esta manera. Número 4, otra clave de los discipuladores, la enseñanza, hermanos. Hermanos, Jesucristo predicaba y enseñaba, pero más su manera de enseñar era a través de las parábolas, pero también era a través de sus vidas. Dice en Hechos 20:28 el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, Jesucristo, ganó por su propia sangre. Estaba haciendo la recomendación a los que estaban pastoreando, a los que estaban teniendo puesto de dirección, obispos, los pastores, para presentar a la iglesia del Señor. Decía, vean por vosotros. En Colosenses 1:28-29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. La enseñanza es importantísima, es crucial, y lo más importante es trabajar en nuestras vidas para asegurarnos, como discipuladores, de que seamos mejores y mejores maestros. Aprender bien la doctrina, aplicar la doctrina para ser mejores maestros. Y finalmente, en el número 5, se le conoce como ser mentor. Ujú. Es la idea de la tutoría. Un tutor tiene a cargo a una persona, a personas, y les da esa posibilidad de poder no solamente aconsejar, sino acompañar. En educación, hermanos, hoy como estuvo de moda con la pandemia, la educación a distancia, aunque no fue en ese momento que se desarrolló, bueno, se catapultó, se expandió más, pero la educación en línea, educación abierta y a distancia, como también se le conoce, hermanos, ya el maestro ya no hace un rol de maestro, sino de tutor, de facilitador. Y como tutor, el tutor viene a ser más un motivador. ¿Por qué un motivador? Me imagino que ustedes, hermanos, hermanas, cuando estuvieron en su casa, incluso en los cultos, no sé ahorita cómo se sienten. Algunos se sienten bien en los cultos a la distancia. Pues mi hermana Lisette, estando desde allá de Los Cabos, pues excelente, ¿no? Excelente. Mi hermana María del Carmen, estando en Veracruz, qué comodidad ahorita estar en Veracruz, el clima tan rico, no sé si esté lloviendo, pero hermanos, hay algunos, como pasa en la educación abierta y a distancia, hay algunos que dicen, yo no sirvo para recibir educación en línea, me duermo, me canso, me resulta aburrido, fácilmente pierdo la concentración. Hay alumnos que así son. Ellos necesitan estar con el maestro, con el tutor presencialmente, porque si no se trasladan, si no están frente a pizarrón, si no están frente a aula, sienten que no se aprovecha. Pero hermanos, ya de acuerdo a la tecnología y los avances, pues esto parece que va a ser más así. Literalmente, ¿no? Algunas películas nos presentan a los maestros o a los tutores que no solamente están así como en pantalla, sino ahora se ven como en un holograma, ¿no? Y ya uno lo pueden tener así, hasta en la palma de la mano casi.
Pero, hermanos, aquí tiene que ver cómo nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, sí, porque tal vez no el olfato, ¿no? Ahorita todavía no se ha inventado la tecnología que nos haga transportar para poder, dicen, el cine solamente llega hasta la tercera dimensión, ¿no? No hay ni una cuarta ni una quinta, pero imagínense si se pudiera hacer eso. Hay museos que incluso tienen hasta en tercera dimensión, por ejemplo, pueden estar en un submarino y literalmente piensan que están viendo y sienten que se está moviendo, ¿no? Los simuladores que se hacen de vuelo, ahorita que también se está haciendo lo del Tren Maya, simuladores y no sé qué tanto, este, precisamente ayudan para tener cierta habilidad y destreza en un momento dado cuando ya estés frente a, pues, a una situación real. Y en educación les decía, ya ahora los maestros, los asesores, ya no son maestros tal cual, sino son tutores. Pero les decía, el tutor no es solamente para estar así como hablando solamente, sino es motivando al alumno, a la alumna, para que se sienta parte. Y una de esas cosas también es la interacción. El conocimiento se va a dar. Acuérdense que en el discipulado se manejan por lo menos 3 áreas. Conocimiento, el sentimiento, el corazón, la emoción, la voluntad, y si le damos otra más, el poder también nosotros mismos ser a su vez discipuladores, o sea, extendernos todavía más. El tutor entonces, en esta parte que para ser discipulador, las prácticas claves del discipulado, es ser un mentor, un tutor. Una vez que el líder le da tiempo y atención a una persona, una vez que ese maestro o discipulador sirve a esa persona y luego les modela a la semejanza de Cristo y les enseña la palabra de Dios, esta persona ahora está abierta a la tutoría personal, a un desafío realmente profundo en su vida. Cuando hemos hecho estas cosas, desarrollamos autoridad moral con nuestros alumnos. Yo creo que mi hermano David es el ejemplo clásico, que era un buen mentor. Para muchos fue un buen tutor, sí, pastor, pero también de que acompañaba, de que estaba presente. Ujú. Alguien puede decir, mentoría, dice, ¿qué es? Bueno, la mentoría es una relación intencional, es algo que queremos hacer con propósito y de confianza mutua, donde existe tal nivel de confianza y hay tal conciencia de lo que hemos hecho por aquellos que hemos discipulado y les hemos dado. Y ellos, los discipulados, los, sí, los discípulos, confían en nosotros, donde el mentor ahora tiene la autoridad moral y el derecho y el valor para desafiar, para guiar, para aconsejar, asesorar y vean, y alentar al que recibe mentoría a convertirse en todo lo que Dios ha querido que sea. O sea, la idea es que un discípulo no se quede toda la vida en ser discípulo, sino que dé los pasos de madurez y que vaya avanzando para, pues, finalmente llegar a ser como Cristo quiere y como el apóstol Pablo, llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la idea de Jesucristo. Va a llegar un momento, hermanos, como un servidor, que ya nosotros vamos a, pues les decía, pues a prepararnos para que otra persona tome el lugar, la estafeta, pero nosotros como adultos, en su momento, vaya el momento que los hijos ya no van a ser tan pequeños, van a ir creciendo, biológicamente van a ir creciendo, van a ir madurando, pero debe llegar a tal grado que los que nos anteceden, hijos, sobrinos, lo que sean, lleguen a ser mejores con nosotros. Esa es la idea. Pero para que lleguen a ser mejores que nosotros, pues aparte del acompañamiento, de la tutoría, pues el ejemplo que les tenemos que dar, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Bueno, estas serían las 5 claves de un buen discipulado, las claves del discipulado, de los discipuladores que podemos dar. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de retirarnos? ¿Todo bien?